Muy buenas noches, familia VidaFi. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la diabetes, una enfermedad azucarada. Y es que es una de las enfermedades pues, que más tememos, que más nos causa así temor el padecer. Y bueno, para comenzar, eh, comenzamos con un pensamiento que dice, en diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Y es que realmente la persona diabética tiene que estar muy pendiente de su enfermedad. La mayor parte del tiempo estoy dando conferencias y estoy pues en Centroamérica, en parte de Latinoamérica, en Estados Unidos, Colombia y prácticamente en todo México, llevando lo que es el mensaje de prevención de enfermedades. Y pues parte de mi labor es esta, pues de estar con ustedes y compartir un poco mi experiencia y conocimientos como parte del Wellness Team de VidaFi, ¿no? Bueno, estamos hablando que es la diabetes y bueno, la definición clásica de diabetes es que se trata de un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica principal y la más común pues es encontrar concentraciones elevadas de glucosa, que es el azúcar, en la sangre de manera persistente o crónica, ¿no? Que resulta de una falta de insulina o una disminución de la acción de la insulina. Eh, en general, pues se trata de un trastorno metabólico eh, que tiene que ver con el azúcar y que tiene que ver con la insulina. Ahora bien, hay una definición un poco más pues larga, más holística, basada pues en medicina holística, que dice de la siguiente manera: la diabetes es un conjunto eh, de desequilibrios metabólicos que tienen que ver con los carbohidratos, con las grasas, con las proteínas, que está empeorado este problema por la inflamación, la toxicidad, las deficiencias nutricionales y otros desequilibrios hormonales y metabólicos que tienen que ver con la insulina y que tienen que ver con la leptina. Ahí aparece otra hormona, pues que no la teníamos todavía en mente, que es la lectina, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de ella. Ahora bien, ¿cómo está la diabetes en México? Si vamos a hablar de este problema de salud, pues tenemos que ver cómo está. Y en México la situación es bien alarmante. Son casi 10 millones de diabéticos en México. Es la primera causa de muerte en el país, sexta a nivel mundial de casos. México es el sexto país a nivel mundial de casos de diabetes. Recordemos pues que la diabetes es causal de hipertensión, de problemas renales, de problemas con los nervios, se llamaba neuropatía, de la arteriosclerosis. Según estas estadísticas, 6 de cada 10 mexicanos tienen diabetes y no realizan las medidas preventivas pertinentes. Estamos hablando pues que en esta estadística del año 2016 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México, 105,000 mexicanos murieron por diabetes. Estamos hablando de 12 mexicanos por hora que mueren a causa de esta terrible enfermedad. Según estas estadísticas y según la Federación Mexicana de Diabetes, esta cifra pudiera ser el doble. Regularmente, pues hay que multiplicar por 2 porque hay una cantidad de personas que no saben que son diabéticas, ¿no? O sea, no se han hecho exámenes, es una enfermedad silenciosa y por eso, pues la importancia de detectar la diabetes y de acudir al médico para que, pues, sea él el que analice y vea si usted tiene este problema, ¿no? Igualmente, pues vemos que México es el país con mayor número de muertes por diabetes de Latinoamérica y dentro de México, Yucatán lleva el primer lugar. Estamos hablando de 341,143 pacientes con diabetes. Eso significa que es aproximadamente el 15,61% de la población del estado de Yucatán son diabéticos. O sea, es algo realmente alarmante, ¿no? Si vamos hacia Honduras, porque yo sé que hay gente pues de allá que están escuchando también, pues las estadísticas no dejan de ser alarmantes. El 11% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas, sufre de esta enfermedad de la diabetes, ¿no? Y como también hay personas de los Estados Unidos que nos están escuchando, pues ahí la situación no es nada mejor, pues.
Se habla de 29.1 millones de personas que tienen diabetes. Eso es aproximadamente 1 por cada 11 personas. O sea que fíjense que la situación es realmente pues alarmante y deberíamos pues empezar a tomar el control de nuestra salud para evitar esta terrible enfermedad, y la mejor manera es la prevención, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se debe la diabetes? Principalmente se debe a 3 factores: a un defecto en la producción de la hormona insulina, o esta hormona insulina no cumple su función, o hay un aumento en la producción de azúcar. Ya vamos a ver cada una de ellas para explicarla a mayor detalle, ¿no? Pero antes tenemos que saber qué papel cumple esa insulina y cómo funciona esto de la insulina, ¿no? Ahí vemos en la pantalla un aparato digestivo, está el hígado, el intestino, y hay unos pentágonos pues que son de color azul que salen del cuerpo. Vamos a suponer que esa figura geométrica azul es el azúcar que está entrando a la sangre que usted acaba de comer, y pues los alimentos que consumió pues tienen algo de azúcar, bien sea pan, bien sea tortilla, bien sea frijoles o frutas, y entró el azúcar en la sangre. Inmediatamente el cerebro detecta que ha entrado el azúcar en la sangre, y el páncreas, que está pues allí a su mano derecha, empieza a liberar insulina, que está representada por la llave, una llavecita. ¿Cuál es la función de la insulina? Ella va a cada una de las células y abre unas puerticas que están a nivel de las membranas celulares, que como si fuera una cerradura, y al abrir esa puertica permite que el azúcar penetre dentro de la célula, y una vez dentro de la célula sufre lo que llamamos metabolismo, y se convierte pues en algunos productos, entre ellos la energía, ¿no? Entonces esa es la función fundamental de la insulina: permitir que el azúcar penetre a las células a través de esa puertica, y que ese azúcar dentro de la célula pues genere la energía con la que funcionamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Les voy a hablar de las más comunes. Hay la diabetes tipo 1, es una diabetes que se caracteriza porque no se produce insulina, o se produce muy poca cantidad. Generalmente es de causa autoinmune, es decir, que tu propio cuerpo, tu propio organismo, tu sistema inmunológico está sobreestimulado y por alguna razón destruye a las células de producción de insulina que están en el páncreas. Esta diabetes tipo 1 puede ser genética, o sea que se puede heredar, y solamente es máximo un 10% de los casos de diabetes son diabéticos tipo 1. La mayoría de los diabéticos son diabéticos tipo 2, que pues según el porcentaje puede llegar de un 85 a un 90% de los diabéticos. En este caso la insulina sí se produce, pero no cumple su función, o hay poca producción de insulina. La otra diabetes es la diabetes gestacional. Es una diabetes pues que cursan algunas mujeres durante el embarazo, y que debe de controlarse para evitar problemas durante el parto, y también pues para los niños luego de que nacen, porque regularmente si no se controlan nacen niños con un alto peso, más de 5 kilos, y ya se imaginan pues que el parto va a ser un poco complicado, y ese niño pues tiene muchísimas probabilidades de ser diabético en su edad adulta, ¿no? Ahora, ¿qué causa la diabetes tipo 1? Ya les dije que es el sistema inmunológico. Regularmente el sistema inmune ataca las células del páncreas. Se dice que es una condición genética que puede deberse a factores infecciosos. Por alguna razón, un virus, una bacteria, algún tipo de microorganismo penetró en nuestro organismo, y las células inmunes se sobreestimularon y atacaron al virus o a la bacteria, pero también atacaron a las células del páncreas, no las reconocieron. Esto puede ser también por causas ambientales, por ejemplo, por químicos medioambientales que pueden destruir las células que producen la insulina, por drogas, consumo de drogas que pueden destruir las células que producen la insulina, o por rayos X, o hasta si tenemos un accidente, vamos en un auto y chocamos y se golpea nuestro páncreas, y puede ser que deje de funcionar, ¿no? Pero también está correlacionada con una disbiosis intestinal. Es una alteración de la microbiota intestinal, de las bacterias intestinales. Ya hemos hablado anteriormente de ella.
que se causa un intestino poroso permeable que permite la entrada de desechos de tóxicos al organismo que desencadenan una respuesta inmunológica. Entonces allí el organismo pues libera los glóbulos blancos, los leucocitos, los macrófagos, los neutrófilos, que se vuelven como locos tratando de atacar a esos tóxicos, y en esa lucha pues también acaban por destruir células del páncreas, ¿no? Ahora bien, pues la que más vamos a comentar es la diabetes tipo 2, porque es la que vemos con mayor prevalencia, ¿no? ¿Qué causa la diabetes tipo 2? Principalmente nuestro estilo de vida, una alimentación diabetogénica, una alimentación cargada en azúcares va a repercutir sobre nuestra salud del páncreas. El consumo excesivo de carbohidratos refinados, carbohidratos que contienen mucha cantidad de azúcares, sobre todo azúcar blanca. Mire las etiquetas de los alimentos, vea la cantidad de azúcar que está consumiendo, los refrescos, pues las gaseosas, los jugos envasados con azúcar, todo lo que contenga azúcar es una alimentación diabetogénica. El consumo de alta cantidad de proteína animal, el consumo de grasas saturadas, grasas animales, grasas trans, esas grasas trans lo conseguimos sobre todo en las margarinas. La alimentación baja en fibra, el no consumir fibra también pues es un factor de riesgo de diabetes, el estrés, la falta de ejercicio y hasta las toxinas medioambientales, ¿no? Todo esto que les estoy hablando y lo que les voy a hablar de aquí en adelante, ustedes van a ver en su computadora, donde lo estén viendo, su teléfono, en la parte de abajo, la referencia bibliográfica que soporta la información que les estoy hablando, ¿no? Todo eso tiene sus estudios clínicos que lo avalan, ¿no? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de una persona diabética? ¿Cómo sé yo, sin hacerme un examen, que yo puedo tener diabetes y que debo de consultar a un médico? Bueno, vamos a empezar por la falta de energía. Si no entra el azúcar en la sangre, si no entra el azúcar, perdón, en la célula, pues la célula no produce energía y empezamos a tener falta de energía. Igualmente podemos tener pérdida de peso por el mismo motivo. Si no entra el azúcar en la célula, pues la célula no está nutrida y no ocurre el metabolismo, empezamos a perder peso. Hay una necesidad de orinar frecuentemente. Las altas cargas de azúcar en sangre sobreestimulan al riñón y regularmente hay sed excesiva y bebemos mucha agua y vamos mucho al baño. Pueden ocurrir vómitos, dolor de estómago. Hay tendencia a infecciones y son bastante frecuentes las infecciones. Si hay heridas, tardan en cicatrizar por las altas concentraciones de azúcar en sangre. La visión empieza a hacerse borrosa y empezamos a parpadear y queriendo como refrescar un poco el ojo porque se siente como si tuviéramos algo dentro del ojo y ese, pues las altas cargas de azúcar. Hay falta de interés, falta de concentración, hasta pérdida de la memoria, nos aumenta el apetito, nos aumenta el hambre, comemos y no nos saciamos y seguimos comiendo. Y fíjense que a pesar de eso hay pérdida de peso, hay sensación de hormigueo en las manos o en los pies, esto por el azúcar, sobre todo a nivel de los pequeños vasos de los capilares, genera esa sensación de hormigueo en manos y pies, que es lo que causa pues la neuropatía diabética, ¿no? Entonces, como ustedes bien pueden verlo, hay una cantidad de señales de alarma que la diabetes nos da para que nos demos cuenta que algo está pasando en nuestro organismo y tengamos que acudir al médico a chequear nuestros niveles de azúcar, ¿no? ¿Cuáles complicaciones son las más comunes en los diabéticos? Primero, pues el pie diabético. Fíjense, ese que está ahí es un pie diabético. La persona puede cortarse, puede tener una pequeña herida y esa herida no sana tan fácilmente. El azúcar les encanta a las bacterias y las bacterias penetran por esa herida abierta, infectan el tejido y puede hasta llegar hasta el hueso y infectar de tal manera el pie que si no se atiende con rapidez puede causar una gangrena, que es una muerte celular. El pie comienza a ponerse oscuro y a veces hasta hay que cortar el pie y si eso continúa hasta la pierna. Igualmente, los niveles elevados de azúcar en sangre pueden causar ceguera. Usted se vuelve ciego, no ve, puede causar un accidente cerebrovascular y hasta daño renal que nos pues impide
eliminar los desechos y tenemos que conectarnos a una máquina 3 veces por semana, es lo que se denomina una hemodiálisis. Esas son consecuencias, complicaciones de la diabetes. Igualmente el infarto puede ser una complicación de la diabetes, la pérdida de la memoria, dolores de cabeza y hasta algo que se llama gastroparesia. El estómago se paraliza. Usted come y el alimento se queda en el estómago y no puede ir ni hacia la boca ni hacia el intestino, no pierde hasta el reflejo del vómito. Es una situación de urgencia que tiene que ir a un hospital para recibir las medidas de urgencia. Entonces, fíjense que hay una cantidad de complicaciones que pues surgen como consecuencia del mal control del azúcar en sangre, es decir, de la diabetes mal controlada. Ahora digo yo, ¿vale la pena realmente sufrir tanto? Cuando sabemos, y las estadísticas lo dicen, que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. La que más prevalencia tiene, que es la diabetes tipo 2, la podemos prevenir. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y la podemos prevenir con una alimentación balanceada, con mantener un peso saludable, con hacer actividad física, con cambiar un poquito nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo totalmente lo contrario, ¿no? No estamos, pues, consumiendo los alimentos que deberíamos, estamos más bien consumiendo demasiada cantidad de azúcar, no hacemos actividad física, no nos importa que estamos aumentando de peso, pues bueno, y ahí vienen las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de una diabetes? Principalmente el sobrepeso. Después está cuando empezamos a cumplir años y ya estamos cerca de los 45 años en adelante, ya la situación se pone un poco complicada, el cuerpo pues ya está un poquito ya cansado y el páncreas también está cansado, entonces somos más propensos a tener no solamente diabetes, sino otros problemas de salud y tenemos que cuidarnos un poquito más luego de los 40, 45 años. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen que cuidarse después del embarazo porque son propensas a una diabetes y las personas que tienen azúcar en sangre ligeramente elevadas, pero por mucho tiempo, tienen que controlarse muy bien porque en algún momento esas glicemias o esa azúcar ligeramente elevada ya no van a ser ligeramente elevadas, sino van a ser moderadamente o muy elevadas, ¿no? En cuanto a sobrepeso, cuáles son los factores que nos llevan al sobrepeso. Principalmente la vida sedentaria. Tenemos que hacer actividad física para evitar guardar esa cantidad de calorías en forma de grasa. Tenemos que variar nuestra alimentación. La mala alimentación, el exceso de azúcares refinados, pues motiva el aumento de peso. Y si usted tiene padres o hermanos que son o fueron diabéticos, usted tiene un riesgo de desarrollar diabetes. Mujeres con ovario poliquístico también pues, son más propensas a desarrollar la diabetes. Personas con presión sanguínea elevada, personas con colesterol bueno, bajo, el HDL, que es el colesterol bueno, bajo, son más propensas a diabetes. Los triglicéridos elevados también están correlacionados con diabetes. Y bueno, un regalito que nos dio por allí, pues la genética es que los latinos o los afroamericanos somos más propensos a contraer esta enfermedad o a padecer esta diabetes, ¿no? O sea, como ustedes ven, hay varios factores de riesgo, pero la mayoría de ellos se pueden controlar. Podemos hacer algo para evitar estos factores de riesgo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿pero qué causa la diabetes exactamente, no? Bueno, lo primero ya sabemos que es una enfermedad que tiene que ver con el azúcar. Y sabemos que si comemos demasiada cantidad de azúcar, pues eso es un exceso de trabajo para el páncreas y recordemos que la insulina se produce por el páncreas. Los panes, sobre todo panes refinados, la tortilla, los granos, la cantidad de botanas, los refrescos, las cocas, las frutas, el jarabe de maíz de alta fructosa, lean las etiquetas de los cereales, por ejemplo, de las galletas, y se van a encontrar con este jarabe de maíz de alta fructosa. Puede ser que en alimentos que no creemos que hay azúcar, por ejemplo, las salchichas o el salchichón o los embutidos, que creemos que eso es pura carne, lea la etiqueta y se va a dar cuenta que contiene dextrosa, puede contener conservante, puede contener lactosa
galactosa puede contener azúcares como tal. La otra fuente de azúcar es el hígado. El hígado de por sí, pues, produce azúcar. Ya lo vamos a ver más adelante cuál es el mecanismo. Y lo otro, pues, es todo lo que termine en osa. Por eso está esa osa ahí. Si usted ve un alimento, ve las etiquetas y dice glucosa, eso es un carbohidrato, eso es un azúcar. Si dice fructosa, es un azúcar. Si dice galactosa, es un azúcar. Si dice lactosa, etcétera. Todo lo que termina en osa es un azúcar. Y tiene que estar pendiente porque tal vez usted no lo sabe y está consumiendo demasiada cantidad de osas. Entonces, pues lea bien las etiquetas de los productos, ¿no? Les dije al principio que cuando usted consume bebidas gaseosas o un pastel o un bolillo, inmediatamente pues se absorben esos carbohidratos a nivel intestinal. El páncreas detecta este consumo de carbohidratos, libera la insulina abre las puerticas a nivel de la célula y el azúcar penetra dentro de la célula. Ahora bien, el hígado no necesita insulina, el azúcar entra directo al hígado y dentro del hígado se unen todas las unidades de azúcar y forman una molécula como un almidón que se guarda en el hígado y más atrás vamos a ver más adelante para qué se guarda ese almidón en el hígado. Los riñones tampoco requieren de insulina, el azúcar entra directamente. Y el cerebro tampoco necesita insulina. Bueno, eso se pensaba hasta hace poco. Recién se descubrió que hay posiblemente una producción de insulina a nivel del cerebro, no necesariamente por el páncreas. Se está estudiando a ver si son las mismas células nerviosas las que están produciendo esa insulina. Eso está en estudio porque se está hablando de una diabetes cerebral. Pero bueno, eso vamos a dejarlo a la investigación para más adelante, ¿no? Ahora bien, hay un concepto muy interesante que se llama resistencia a la insulina y que tiene que ver con la diabetes tipo 2. Les recuerdo, la insulina abre la puertica a nivel de la célula para que el azúcar entre. Pues resulta ser que cuando hay resistencia a la insulina no puede abrir la puertica. Puede ser que la llave, que es la insulina, no funcione, esté mala, el páncreas elaboró una llave de mala calidad y no puede abrir la puerta. Puede ser que está tapada la cerradura y la llavecita no puede entrar a la cerradura. Puede ser que entre a la cerradura, pero no le puede dar vuelta a la llave en la cerradura, entonces de ninguna manera puede abrir la puerta. El azúcar no penetra dentro de la célula, se queda en la sangre y si no puede penetrar en la célula, pues no podemos producir energía y nos sentimos caídos, nos sentimos sin energía. ¿Y qué pasa con esa cantidad de azúcar que está quedando fuera de la célula? Pues el hígado la toma y la transforma en grasa y usted empieza a aumentar de peso. Esa es otra fase de la diabetes. Al principio puede bajar de peso y después hay una medida de compensación y usted empieza a aumentar de peso de grasa, porque ese azúcar, como no se puede metabolizar a nivel de la célula, va al hígado que puede penetrar sin necesidad de insulina. Allí se transforma en una especie de almidón, pero luego se transforma en grasa y el organismo la guarda como grasa. Ahí ocurre otro problema. Resulta ser que a nivel del tejido graso tenemos otra hormona que se llama leptina. La produce la grasa. ¿Cuál es la función de la leptina? Cuando hay suficiente grasa almacenada en sus células grasas, en su abdomen, en las piernas, en los brazos, el tejido graso libera esa leptina para decirle al cerebro que ya hay suficiente grasa, que no nos mande más, que no hace falta. Pero en la condición de diabetes se pierde esa conexión con la leptina y entonces se hace una resistencia también a la leptina y usted empieza a almacenar grasa y almacenar grasa y almacenar grasa y no se sabe cuándo parar porque también la leptina está alterada por esta condición de diabetes. El hígado, por su parte, les dije que almacenaba azúcar como una especie de almidón. ¿Para qué sirve eso?
Principalmente porque cuando usted hace ejercicio, por ejemplo, y sale en ayunas, se va en las mañanitas a trotar y se va al gimnasio, o se va a hacer ejercicio de cualquier tipo, el organismo necesita azúcar para tener energía. La primera parte del azúcar para producir la energía la saca del azúcar que queda en sangre, pero no puede disminuir el azúcar en sangre hasta niveles peligrosos. Entonces el hígado, que tiene almidones almacenados, los reconvierte en azúcar para que usted tenga energía durante periodos de ejercicio. Igualmente, cuando hay episodios de estrés, cuando usted sufre algún episodio de estrés, usted necesita energía para correr, por ejemplo, porque fue un perro que le ladró, o para hacer frente a una situación, y esa energía rápida la da el hígado, que libera cantidades de azúcar para que se metabolicen y produzcan energía. Cuando hay disfunción de la leptina, también el hígado libera azúcar. Y cuando hay una mala alimentación, es decir, no comemos bien o nos saltamos las comidas, no podemos caer en una baja de azúcar en sangre porque el cerebro se vería afectado. Entonces el hígado libera azúcar. Entonces fíjense que es una función muy importante que tiene el hígado de almacén de azúcar, pero que también puede ser contraproducente si el organismo no maneja el azúcar, porque la insulina no logra abrir la puertica a nivel de la célula. Pero ¿qué más hay? ¿Qué causa realmente la resistencia a la insulina? ¿Por qué la llave no puede abrir la cerradura? ¿Por qué la leptina pierde su función y no puede decirle al cerebro que ya tenemos suficiente grasa en los tejidos grasos? Pues bueno, la causa principal que se ha descubierto es la obesidad. Según las estadísticas, vamos a ser 1.200 millones de obesos en este planeta en el año 2030. ¿Ustedes se imaginan eso? Vamos a ser un planeta de gordo. Realmente vamos encaminados a ser un planeta, el planeta Tierra va a ser un planeta de puros gorditos. Y ahorita actualmente somos cerca de los 800 millones de obesos a nivel mundial, y México no se queda atrás. A veces queda en primer lugar, a veces queda en segundo lugar. Lo que sí es verdad es que ahorita está en primer lugar de niños obesos a nivel mundial, ¿no? El porcentaje elevado de grasa corporal, cuando usted tiene exceso de grasa corporal, los receptores de insulina se dañan, se tapan de grasa. Es como que yo le agregara grasa a la cerradura, pero un tapón de grasa. Si yo le pongo un tapón de grasa a la cerradura, la llave no puede entrar y causa resistencia a la insulina. Igualmente pasa con los receptores de leptina. Si están muy tapados de grasa, se causa resistencia a la leptina. Y no solamente estamos provocando un problema de diabetes, sino también estamos aumentando la presión arterial. Estamos causando que el colesterol aumente. Podemos hasta causar cáncer, porque está correlacionado el exceso de peso y el cáncer. ¿Cómo saber, sobre todo, si tenemos un porcentaje de grasa abdominal, que es la más peligrosa? Con una medida muy sencilla. Tómese la estatura, cuánto mide usted de estatura en centímetros y cuánto mide usted de cintura, con 1 centímetro, con una cinta métrica cualquiera, y divide la circunferencia de la cintura entre la altura, entre su estatura. Ese numerito debería ser menor a 0.5. Si usted tiene más de 0.5, eso significa riesgo de enfermedad cardiometabólica. Significa que usted tiene un exceso de grasa abdominal. Significa que usted tiene riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes. Y no lo digo yo, lo dicen una cantidad de investigaciones. Entonces, vamos a medirnos cuánto mide usted de estatura, la altura en centímetros, cuánto mide su cintura. No meta la barriga, por favor. Relajadito a nivel del ombligo, y divida circunferencia de cintura entre altura, y tiene que ser menos de 0.5. Y es porque esta grasa abdominal se ha correlacionado con inflamación. Es una grasa proinflamatoria porque libera factores inflamatorios, citoquinas proinflamatorias, interleuquina proinflamatoria, causa insulinoresistencia, es un depósito de toxinas y altera la microbiota intestinal, altera nuestras buenas bacterias intestinales. Es más, hay una relación
directamente proporcional entre microbiota intestinal, bacterias intestinales y obesidad abdominal. Eso lo hemos visto en anteriores oportunidades y lo vamos a seguir viendo en otros webinars, ¿no? Pero ¿qué más hay? Fíjense esto que interesante. El consumo de carne procesada se ha correlacionado con diabetes. O sea, es algo bien interesante. ¿Cómo es eso que la carne tiene que ver con la diabetes? Bueno, hay una revisión de más de 20 publicaciones científicas donde se demostró que aumenta un 44% el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando consumimos carnes procesadas. Se hizo un estudio en Asia donde con solamente consumir una porción de carne procesada, estamos hablando de salchichón, de mortadela, de salchicha, todas esas carnes que vienen envasadas, los embutidos, con solo consumir una porción de esa carne al día, aumentamos nuestro riesgo de diabetes en un 27%. Ese mismo estudio se hizo en Estados Unidos y con una sola porción de carne procesada al día, estamos aumentando nuestro riesgo de diabetes en un 55%. Y fíjense que no le estoy hablando de azúcar, le estoy hablando de carnes como los embutidos y toda esta cantidad de carnes. Ahora, ¿por qué aumenta la diabetes con algo que se supone que no es azúcar? Bueno, por su altísimo contenido de sodio, por su altísimo contenido de aditivos químicos, nitratos, nitritos, nitrosamida, que aparte de cancerígenos demostrado, pues también causa diabetes. Entonces, vamos a tratar no solamente de controlar el consumo de azúcar, sino también de tocino, de carnes procesadas, carnes embutidos, etcétera, ¿no? Por supuesto, el dulce asesino también está metido aquí. Me refiero al azúcar blanca, me refiero a los postres con azúcar, me refiero a los cereales con azúcar, a los refrescos, a las golosinas, toda la cantidad de dulces que consumimos, se denominan el dulce asesino. Lea las etiquetas de los alimentos para que se dé cuenta que ahí están las osas que les nombré, la glucosa, la sucrosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, otra vez fructosa, o sea, otra osa más. O sea que hay que tratar, y fíjense que no les estoy diciendo elimínenlo de su vida, quítenlo de su casa, sino estén pendientes y eviten el consumo excesivo de azúcares refinados. Ese jarabe de maíz de alta fructosa se ha correlacionado directamente con la resistencia a la insulina. También se ha visto que eleva el ácido úrico, engaña tu metabolismo y hace que aumentes de peso. Te puede causar síndrome metabólico y según algunos estudios es tan tóxico como el etanol. Es como si estuviéramos tomando alcohol puro. Entonces nos estamos pues alcoholizando con jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Ahora bien, hay otras cositas por aquí. Esto no se ha acabado aquí. Hay un concepto que se llama bioacumulación. Y está bien interesante y fíjense algo. Supongamos que vamos a pensar en los establos donde están las vacas. Las vacas comen pasto. El pasto se siembra en grandes extensiones, grandes hectáreas de terreno, el pasto muy bonito, el pasto para el ganado, pero ese pasto recibe pesticidas y herbicidas que hay que colocarlo para evitar que las plagas pues lo vayan a dañar y hay que colocarle pues una cantidad de químicos para que el pasto crezca, ¿no? Y hay que agregarle agua, regularmente el agua con que riegan el pasto, no importa, puede ser agua cualquiera porque de todas maneras eso no es para consumo humano. Entonces puede ser agua que no ha sido tratada, que regularmente tiene productos químicos, que tiene metales pesados, pues toda esa cantidad de químicos, herbicidas, pesticidas se concentran en el pasto. Ese pasto se seca, se elimina el agua se evapora o se va, pues, y quedan los residuos tóxicos impregnando ese pasto con el cual se alimenta el ganado. O sea que ese ganado, esas vacas, se están consumiendo esa cantidad de químicos. Pero aparte de eso, le tenemos que inyectar a las vacas antibióticos, hormonas, fungicidas, larvicidas y una cantidad de químicos para que engorden más rápido, para que produzcan leche, para que no se enfermen porque están todas tan pegadas unas a otras que se infectan y se enferman. Y toda esa cantidad de químicos también van a los tejidos y van a los músculos cuando agarran esas vaquitas
y se las llevan al matadero, ellas liberan una cantidad de tóxicos, entre ellas el ácido láctico, porque se estresan. Entonces, eso también pues causa que haya acumulación de toxinas a nivel del tejido, a nivel de la carne que nos estamos consumiendo. Ahora vamos a suponer que es una mujer que se está comiendo una brocheta de carne de res que la puso en la parrilla ahí o la puso en una parrillera con carbón y eso la quemó un poco. El quemadito nos encanta porque es muy crujiente, es muy rico. Pues ese quemadito, señores, son aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos. Eso es tóxico. Ese quemadito de las carnes causa cáncer de colon y eso está demostrado por la Organización Mundial de la Salud. Pues esa mamá se comió esa carne que tiene esa cantidad de tóxicos, que tiene los herbicidas, los fungicidas, los antibióticos, las hormonas, los pesticidas, y aparte de eso, esa señora le está dando de lactar a su niño, porque tiene un niño pequeño y le está dando lactancia materna. Muy buena la lactancia materna, muy buena la leche materna, pero todos esos químicos que les nombré son solubles en grasa. Toditos pasan a través de la leche materna y le estamos dando a nuestro bebé esa cantidad de pues, tóxicos que nosotros nos estamos comiendo. Entonces surge pues la pregunta, ¿por qué será que mi hijo le da alergia? ¿Por qué será que mi hijo le dio intolerancia? ¿Por qué llora tanto? ¿Por qué tiene tanto gases? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene aquello? Bueno, nada más pónganse a pensar esa cantidad de químicos, ¿no? Pero no, esto no se acaba aquí. Resulta ser que ingerimos tóxicos que hay en el agua, que hay en el aire, que bloquean los receptores de insulina, donde se mete la llavecita, estamos diciendo en la cerradura. Esa cerradura se ve bloqueada por tóxicos como metales pesados, el cadmio, el mercurio, el arsénico, el plomo, el flúor, el aluminio, y los encontramos en la vida común de nosotros. Los desodorantes tienen aluminio, los cosméticos que utilizan las mujeres para los polvos de la cara o los tintes del cabello tienen plomo. El arsénico está en el agua del grifo, el mercurio, sabemos que los peces están contaminados con mercurio, el cadmio está en el agua del grifo, está en los fungicidas, en la carne procesada, en el café instantáneo tiene cadmio. Cuando incineramos plásticos hay cadmio. Entonces, esa cantidad de metales también penetran nuestro organismo y van a dañar la cerradura a nivel celular donde entra la insulina, donde entra la llavecita, ¿no? Pero aquí no termina todavía el proceso. Resulta ser que hay algo que se llama disruptores hormonales. ¿Qué cosa es esa? Son sustancias químicas que también conseguimos en el aire, en la contaminación que tenemos en el planeta, que imitan a la hormona, se parecen a la llavecita de la insulina, se parecen a la llavecita de la hormona tiroidea, se parecen a la llavecita de los estrógenos. Y son tan parecidos que entran dentro de la cerradura de las células, pero no le dan vuelta a la cerradura porque no son la hormona, pero tapan el receptor. Se quedan allí como que usted agarra una llave que no es la llave normal y usted la mete en la cerradura pero no le da vuelta. Entonces, eso lo que causa es que ahora viene la hormona, viene la insulina a tratar de entrar en la cerradura y está bloqueada. Bloqueada por un receptor, por un disruptor hormonal. Uno de ellos es el famoso agente naranja. Ese agente naranja es un herbicida que utilizó los Estados Unidos en una guerra química contra Vietnam entre los años 1962 y 1971, donde murieron 3 millones de personas y 500,000 niños nacieron con deformaciones graves. Ese agente naranja es una dioxina y actualmente esas dioxinas también las conseguimos en los herbicidas que se están utilizando actualmente. Uno de ellos, muy común, es el glifosato, Roundup se llama. Eso es una dioxina. Las carnes, los lácteos tienen dioxinas. Y los contaminantes de incendios forestales, los volcanes cuando hacen erupción, la industria química que vierte desechos, esos desechos y todas estas cosas son dioxinas y todos los estamos absorbiendo. Pues bien, esto no lo digo yo, hay
cantidad de estudios. Por ejemplo, hay uno que salió en Diabetes Care de la American Diabetes Association que dice que pues la exposición a tóxicos medioambientales está correlacionado con obesidad abdominal y con problemas de metabolismo de la glucosa. Hablamos también del bifenol, que tiene características obesogénicas, es un pesticida, es un químico que se utiliza sobre todo en la alimentación para recubrir las latas de comida por dentro. Si usted agarra una lata de comida de cualquier grano, de repente de alguna legumbre o de un frijol, y después que se lo come, lo toca por dentro, toca un material así como muy liso, esos son bifenoles. Los recibos de las cajas registradoras, cuando usted compra algo en una tienda y le entregan un recibito, ese recibo tiene bifenol también y se absorbe por la piel. Y no solamente eso, también hay otros químicos que se llaman los estalatos, que están muy asociados a los plásticos, y esos plásticos, sobre todo los plásticos que son un poco moldeables, los juguetes para niños, hasta los juguetes para adultos, los biberones con los que se alimentaban a los bebés hasta hace 5 años, las botellitas de agua que tomamos agua actualmente, están hechas con estalatos, y esos estalatos se han correlacionado con resistencia a la insulina y con obesidad. Entonces, fíjense que no estamos exentos por ningún lado de la contaminación, de los contaminantes, de los tóxicos, de los químicos, y a esto se le debe sumar otro factor de la vida moderna que se llama estrés. Cuando usted tiene estrés, bien sea un estrés muy fuerte, que le dijeron pues que su hijo sufrió un accidente, o que se murió un familiar, o que tiene una entrevista de trabajo y se pone nerviosa, o que va a viajar en un avión y usted le tiene miedo, o un simple estrés de tener pues mucho trabajo, su cuerpo libera hormonas, unas hormonas que se llaman glucagón, cortisol, catecolaminas, que se llaman contrarreguladoras de insulina, es decir, que van en contra de la insulina. Se causa una respuesta inflamatoria. El hígado libera azúcar a la sangre, se empieza a liberar cantidades de azúcar en sangre y se causa una resistencia a la insulina. O sea que cada vez que usted tiene estrés, a usted se le sube el azúcar en sangre. Y si usted es diabético, también se le sube el azúcar en sangre. O sea que no es de extrañar que una persona diabética que no está muy bien controlada tenga un episodio de estrés y se le sube el azúcar a tal nivel que le cause una hiperglicemia y tenga un coma o un problema por una subida brusca de azúcar en sangre. El estrés es un factor de riesgo que tenemos que controlar. ¿Cuáles son las medidas preventivas, las medidas de control que tenemos que tener para la diabetes? Bueno, pues ya sabemos con todo esto que hemos aprendido algo nuevo, que tenemos que hacer limpieza y desintoxicación de esa cantidad de tóxicos que les hablé, desde los plásticos, pasando por los tóxicos medioambientales hasta los tóxicos de las carnes. Tenemos que alimentarnos más sanamente, tenemos que consumir nutrientes específicos que nos ayuden, tenemos que hacer ejercicio físico y tenemos que hasta controlar ahora el estrés, ¿no? Entonces, vamos a comenzar pues por la alimentación, y se los digo pues así un poco rápido por cuestiones de tiempo que tuvimos problemas con la conexión, ¿no? Primero vamos a controlar nuestros niveles de azúcar en sangre. Evite azúcar blanca, sirope de maíz, sirope de fructosa, evite todo lo que contenga azúcar, sobre todo azúcar blanca. Trate de consumir alimentos con fibra, busque alimentos que tengan fibra, consuma vegetales, lea las etiquetas y evite los alimentos que terminen en osa. Esos alimentos que tienen ingredientes que terminan en osa, usted sabe que son azúcar, ¿no? Por otro lado, baje el consumo de carne roja, porque ya vimos que las carnes rojas pues tienen una cantidad de tóxicos. Tome agua para que facilite el proceso de limpieza. Es necesario tomar bastante cantidad de agua. Consuma fibra. Necesitamos, un adulto normal necesita entre 20 y 40 gramos de fibra al día. La fibra ayuda a retardar la absorción de los azúcares a nivel intestinal y le da tiempo al organismo de que maneje los niveles de azúcar. Le da tiempo a la insulina de que libere las llavecitas. Una rebanada de pan integral, por ejemplo, tiene 3 gramos de fibra. Una tortilla tiene 1.5.
Los frijoles, una porción de frijol tiene 15 gramos. O sea, fíjense que sí podemos ir buscando esos 40 gramos en los diferentes alimentos que consumimos en el día, pero eso sí tiene que ser alimentos que sean de origen vegetal principalmente y que contengan fibra, ¿no? ¿Por qué es tan importante la fibra? Fíjense qué interesante. Cuando consumimos fibra, y entre ellas está el Detoxify, que les voy a hablar dentro de un momentico, este producto Detoxify tiene su formulación fibra. Esa fibra alimenta la microbiota intestinal a las buenas bacterias intestinales. Esas buenas bacterias que tenemos nosotros en el intestino fabrican con esa fibra ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta fabricados por estas buenas bacterias ayudan a disminuir el apetito. Y si disminuimos el apetito, comemos menos. Y si comemos menos, podemos ayudarnos a bajar de peso. También ayudan a disminuir la inflamación y ayudan a liberar una sustancia que se llama GLP-1. Esa GLP-1 inhibe al glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina, estimula la insulina y ayuda a disminuir el azúcar en sangre. Entonces, fíjense cómo dándole al organismo fibra, dándole Detoxify, usted le está dando a la microbiota intestinal el nutriente que necesitan ellas para que fabriquen unas sustancias que parecen hasta como unos fármacos naturales para que controlen el azúcar en sangre. Ahora bien, esto no es todo. Evite comer tanta cantidad de comida. Nosotros, los seres humanos, no necesitamos comer tanto. Si usted come menos, reduzca la porción, usted activa genes anti-envejecimiento. El que come mucho se pone viejo rápido. Tiene que comer menos cantidad de comida. Con esto ayudamos al cuerpo a bajar de peso, mejoramos la sensibilidad a insulina, ayudamos a metabolizar medicamentos. Está también comprobadísimo. Si usted come mucho, los medicamentos quedan mucho tiempo dentro de la sangre y pues eso no es positivo en muchos casos, ¿no? Y aparte de eso, disminuye la inflamación. O sea que por todos lados comer menos ayuda a nuestro organismo. Otro de los datos que son importantes, y esto se lo digo solamente a manera de un dato, porque esto se encarga un nutrólogo especializado, es en calcular el índice glucémico de los alimentos. Ciertos alimentos hacen que nuestro azúcar en sangre aumente más que otros alimentos. Entonces, por ejemplo, el pan blanco aumenta un 95, vamos a llamarlo un 95%, ¿no? O sea, es como una medida, ¿no? El pan blanco hace que aumente 95 el azúcar en sangre. La miel, fíjense que es menos, 73. Y el jarabe de maíz, que tanto he hablado, aumenta hasta 110. Por eso le digo que el jarabe de maíz de alta fructosa no es muy bueno para nuestra salud porque aumenta demasiado el azúcar en sangre, ¿no? El chocolate negro, por ejemplo, aumenta 20. Eso significa que tiene un índice glucémico bajo. Pero si usted come chocolate con leche, aumenta hasta 70. Entonces, fíjense que es muy diferente consumir chocolate con leche o chocolate negro. O sea, esas son las cosas con las que se pueden jugar y que juegan los nutrólogos a la hora de pues, hacer un plan de alimentación para una persona que tiene problemas con el azúcar en sangre, ¿no? El otro aspecto a tomar en cuenta son los edulcorantes artificiales. Esos sobrecitos que nos han dicho que no es azúcar, pero que podemos endulzar con ellos lo que queramos. Usted puede agarrar ese sobrecito y endulzar todo lo que quiera porque eso no engorda y eso le ayuda a bajar el azúcar. Pues no necesariamente es verdad. Se descubrió que endulzar o tomar una soda de dieta, una soda light al día, con aspartame aumenta un 67% el riesgo de diabetes tipo 2 y un 36% el riesgo de síndrome metabólico. Los endulzantes, esos artificiales, pueden aumentar el riesgo de obesidad, síndrome metabólico y hasta inducir problemas metabólicos en los diabéticos tipo 2. Y hasta una investigación demostró que el consumo de aspartame está relacionado con una mayor incidencia de intolerancia a la glucosa en personas obesas. O sea que no son tan buenos como dicen. Todo en exceso hace daño. Usted puede sí utilizarlo de vez en cuando, pero no agregárselo al café, agregárselo a un jugo. Tomase 3, 4 sodas light en el día, endulzadas con aspartame, porque todo eso le va a causar daño
hay que pues consumirlo con mucha moderación. Punto 2. Tenemos que limpiar nuestro organismo, limpiarlo de toda esta cantidad de desechos tóxicos, limpiarlo de toxinas medioambientales, limpiar los receptores donde se introduce la llavecita. El receptor celular tenemos que limpiarlo, agregarle alguna sustancia que ayude a limpiarlo y apoyar al hígado en esa función de desintoxicación. ¿Cómo lo hacemos? Ahí tenemos este producto Detoxify que ayuda a limpiar, a desintoxicar. La recomendación es tomar un sobrecito al día, mínimo 20 días consecutivos, mínimo, y repetir cada 3 meses. Esto no es algo estricto que sea así. Se sabe que son mínimo 20 días, pero si usted ve que su cuerpo está reaccionando muy bien, puede alargarlo hasta 30 días. No hay ningún problema porque los componentes que trae Detoxify son amigables con su intestino y con sus buenas bacterias intestinales. No son abrasivos, no es un laxante, es un limpiador desintoxicante. Es una combinación herbal que tiene pues espirulina, menta, matcha. Hay un webinar que voy a dar más adelante este mes específicamente para hablarles de este gran producto Detoxify con su combinación herbal, con su combinación de fibra, entre ellas pues el glucomanano, la goma guar, el salvado de arroz, que actúan como bloqueadores principalmente del azúcar a nivel intestinal. La goma de guar y el glucomanán bloquean en parte, retardan la absorción del azúcar a nivel intestinal y con eso logramos que se maneje mejor el azúcar a nivel en sangre porque se va absorbiendo muy lentamente. Pero aparte de esto, estos dos nutrientes, estos dos tipos de fibra nutren a nuestras buenas bacterias intestinales. Por ejemplo, la goma de guar, que se llama galactomanano, es muy fermentable y eso significa que ayuda mucho a nuestras bacterias intestinales, nos da sensación de saciedad, hay reducción del riesgo de enfermedades crónicas, ayuda a estimular el GLP-1 que pues tiene que ver con el metabolismo del azúcar, con la insulina y también pues a disminuir hormonas contrarreguladoras de insulina, ¿no? Por otro lado, fíjense que cuando usted consume Detoxify, usted está favoreciendo a las buenas bacterias intestinales, eso ya lo hablé, eso les encanta las buenas bacterias intestinales. Dijimos que ellas producen algo que se llama ácido graso de cadena corta. Pues bien, esos ácidos grasos de cadena corta se los presento, se llaman butirato, acetato y propionato. Ah, pues bien, qué bueno. ¿Qué hacen estos ácidos grasos de cadena corta? Se demostró que el butirato, por ejemplo, suprime células cancerígenas y fortalece al sistema inmunológico. Por su parte, el acetato y el propionato nutre los tejidos, ayuda al hígado, ayuda al metabolismo general, ayuda a crear mucina y eso causa que usted pueda ir al baño más suave, sin dolor, sin que las heces sean duras, dan energía para el colon y ayudan a el pH a nivel del colon para que no crezcan malas bacterias intestinales. Y usted va a estar feliz, no solamente porque va al baño feliz, sino porque también se demostró que nutriendo nuestras buenas bacterias intestinales, usted ayuda a producir serotonina y la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad. O sea que por todos lados, consumir fibra, consumir el Detoxify, le va a ayudar a todo nivel, ¿no? Mientras esté haciendo la desintoxicación, esos 20 días mínimo, le recomiendo que siga una alimentación vegetariana. Trate de convertirse en vegetariano, por lo menos le pido esos 20 días de desintoxicación. Eso para ayudar y favorecer el proceso de limpieza y desintoxicación. ¿Y qué vamos a comer? Pues vegetales. Olvídese de los productos de origen animal. Usted puede comer frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, nueces, cacahuates, soya, productos de soya y se va a hacer unas lentejas con arroz, unos taquitos de frijol, unas enchiladitas con papa y frijol. Usted es vegetariano y empiece a buscar la inventiva culinaria y cree platos con vegetales.
por lo menos durante esos 20 días para que realmente sienta el efecto de la desintoxicación. Cuando usted consume vegetales, cuando usted consume Detoxify, sobre todo vegetales verdes, usted le está dando a su cuerpo clorofila. La clorofila es la sustancia que le da color verde a las plantas. Y se demostró por investigaciones, y muchas de estas investigaciones fueron realizadas en la UNAM, que la clorofila ayuda a bloquear compuestos tóxicos de carnes quemadas, ayuda a depurar compuestos tóxicos del tabaco, ayuda a eliminar toxinas y metales pesados, bloquea aflatoxinas que se han correlacionado con cáncer, tiene efecto antioxidante y equilibra el pH del organismo, evitando pues la formación de malas bacterias. O sea que es imprescindible consumir vegetales verdes y el Detoxify, que también contiene esta clorofila, para ayudar a bloquear y a desintoxicar toda esta cantidad de tóxicos, ¿no? Punto 3, tenemos que consumir nutrientes específicos que ayuden también a todo este proceso. Se descubrió, por ejemplo, que la deficiencia de vitamina D tiene que ver con el desarrollo de diabetes. Se descubrió que las bacterias beneficiosas pueden protegernos de la diabetes y, por el contrario, las malas bacterias pueden inducir a una diabetes. Y el magnesio tiene que ver con los receptores de insulina, donde se mete la llavecita. O sea que ya sabemos que vitamina D y magnesio tenemos que tenerlos por allí presentes, ¿no? ¿Qué otro factor se ha descubierto? Se descubrió que hay una proteína que está dentro de las células, de todas las células de nuestro organismo, que se activa por un factor que se llama NRF2. Es otra cerradura que está a nivel de la membrana de la célula, que también tiene una llave que tiene que abrir esa cerradura. Esa llave son factores activadores de NRF2. Pues se descubrió que Detoxify, con sus componentes herbales y de fibra, y la curcumina son activadores de NRF2. Bueno, ¿y para qué sirve esto el NRF2? Pues resulta ser que el NRF2 es un factor que cuando usted lo activa va directamente al núcleo de las células y va directo al ADN y va a actuar allí depurando y actuando como complejo antioxidante que facilita la desintoxicación y depuración de tóxicos de adentro de la célula, intracelular. O sea que estamos favoreciendo a la limpieza y desintoxicación intracelular. De hecho, se estudió y está documentado en la acta clínica química que apareció en el año 2015, en agosto precisamente, que la curcumina, el sulforano, el resveratrol de las uvas y algunas vitaminas y minerales activan el NRF2 y este tiene que ver con las células beta del páncreas y la producción de insulina, tiene que ver con la defensa antioxidante del cuerpo y tiene que ver con la disminución de factores inflamatorios que están correlacionados con las complicaciones de diabetes. También se demostró y se publicó un artículo que salió en la Diabetes Care de la prevención de diabetes tipo 2 al utilizar extracto de curcumina. Esto fue un artículo que salió en noviembre del 2012. ¿Por qué? Y este es otro de los artículos bien interesantes que se realizó precisamente en la Universidad de McGill en Canadá, en Montreal, en conjunto con alguna universidad en China, y se descubrió que la curcumina ayuda a bloquear moléculas que tienen que ver con el azúcar en sangre, que tiene que ver con desórdenes a nivel de hígado, como peroxidación del azúcar en sangre, que tiene que ver con la disfunción a nivel de las células grasas, y eso tiene que ver con la leptina, que impide la aparición de cataratas y retinopatía diabética, que tiene que ver también con la nefropatía diabética, los problemas de riñón, igual que problemas vasculares, problemas pancreáticos y problemas a todo nivel que causa la diabetes. O sea que el consumo de curcumina es pues esencial para evitar esas complicaciones de la diabetes, y todo esto está documentado, existen los estudios clínicos que lo avalan, ¿no? La curcumina, pues les recuerdo, pues la cúrcuma es utilizada en la medicina ayurveda, en la medicina china,
para el control de la diabetes de hace más de 4.000 años, y hay más de 200 publicaciones científicas que avalan el uso de la cúrcuma en diabetes. De hecho, se hizo un estudio en ratoncitos de experimentación, en ratoncitos diabéticos, se les indujo una diabetes, se les daba 30 miligramos por kilo de curcumina, y eso fue por 56 días, y a los 56 días se evaluaron y se vio una mejoría significativa del azúcar en sangre, ¿no? Igualmente, hay otro grupo de ratoncitos que tenía insulinoresistencia, el problema de la llavecita, que les digo que no podía abrir la cerradura, se les dio una dieta alta en grasa, y el estudio consistió en darle 80 miligramos de curcumina por kilo de peso, y se estudió por 60 días. ¿Cuáles fueron los resultados? Disminución del azúcar en sangre, aumento de la sensibilidad de la insulina y mejora en los parámetros de las grasas en sangre. Eso pues se documentó en 2 artículos científicos que fueron publicados en los años respectivos, ¿no? Pues el hecho es que la curcumina no solamente nos ayuda desde el punto de vista de diabetes, sino también sabemos que el azúcar elevado en la sangre, cuando tenemos azúcar elevado, se promueve la oxidación a nivel general. La oxidación agrava el problema de la diabetes. La oxidación ataca las células, la oxidación ataca el endotelio, la parte interna de las arterias, eso se llama endotelio, y eso causa que esa oxidación a nivel del endotelio arterial, allí se pega el colesterol, se pega el calcio y forme un ateroma que va a causar un posible infarto, ¿no? Y todo comenzó con una oxidación. Los antioxidantes bloquean y protegen al organismo de este efecto de oxidación, y pues la cúrcuma es un potentísimo antioxidante. ¿Qué otras medidas de control tenemos que tomar? ¿Qué otros cambios de estilo de vida tenemos que hacer? Como les dije al principio, chequeo médico. Tiene que darnos de comer a nosotros los médicos también, no sé, vayan al médico por lo menos una vez al año para hacerse un chequeo, para ver cómo está su colesterol, su azúcar en sangre, hacerse un chequeo médico es prevención, ¿no? Segundo paso, controle su genética. La genética nos dicta muchas veces de qué podemos padecer, de obesidad, de diabetes, colesterol, Alzheimer, no importa, ¿no? Y les hago un ejemplo. Los genes son como bombillos que están apagados muchas veces, y usted los puede activar, los puede prender o los puede apagar. Usted puede tener dentro de su familia familiares con diabetes, y a usted no le ha dado diabetes, no tiene síntomas ni signos de diabetes. Su gen está apagado. Pero si usted empieza a tratar de prender el gen con una alimentación no adecuada, con sedentarismo, con mal estilo de vida, causando un problema a nivel de las bacterias intestinales, fumando, bebiendo alcohol, usted prende el bombillo y usted causa la diabetes. No es que usted lo está causando, usted está prendiendo el gen que ya lo tiene adentro por su familia. Lo invito a que usted haga lo que hacemos los profesionales de salud, investigue su árbol genealógico. Por eso es que el médico le pregunta, ¿tiene familia diabética? ¿Tiene familia que ha padecido alguna enfermedad? Supongamos que usted pues está allí, usted no sabe de qué sufrió su familia, y empieza a investigar y sabe que su papá sufría del corazón porque por parte de papá tenía una tía que sufría del corazón, un tío que sufría del corazón, una abuelita que sufría del corazón. Pues usted sabe que tiene un gen que tiene que ver con enfermedad cardiovascular. Por otro lado, usted investigó que por parte materna usted tiene un tío diabético y la abuelita era diabética. Es más, su hermano es diabético. Oiga, entonces es lógico que usted piense, yo puedo tener un gen apagado diabético, puedo tener un gen apagado de una enfermedad cardiovascular. Entonces voy yo a consumir carne roja, voy yo a sentarme en un sofá y a darle al control remoto y prender la televisión en lugar de hacer ejercicio, voy yo a comer azúcar y empezar a beber alcohol y a fumar. Usted lo que está haciendo entonces es prendiendo el gen, y usted se va a provocar la diabetes o la enfermedad cardiovascular porque usted va a prender el gen que viene por familia, ¿no? Entonces lo principal, averigüe de qué sufren o sufrieron sus
abuelitas, abuelitos, tíos, tías, etcétera, sus padres, para que usted empiece a tomar medidas desde ya para evitar ese factor de riesgo, ¿no? Monitoree la glucosa. Hoy día hay aparatos que usted puede comprar en una farmacia, no son muy costosos y usted, pues, si tiene problemas con el azúcar, usted mismo se puede medir el valor de la glicemia una vez al día o una vez a la semana, por lo menos, para llevar su control. Haga ejercicio. El ejercicio no solamente ayuda a bajar de peso, sino que se demostró que cuando usted hace ejercicio estimula unas proteínas que se llaman GLU4 que ayudan a que penetre el azúcar en el interior de las células musculares y no dependen de la insulina. Usted puede disminuir los niveles de azúcar en sangre en cierta parte haciendo ejercicio porque facilita por medio del GLU4 que el azúcar penetre a las células musculares. Aparte de eso, pues ayuda al control de peso, le ayuda al estrés, le ayuda a la salud en general. O sea que hay que hacer ejercicio. Minimice condiciones tóxicas. ¿Qué significa eso? Evite fumar, evite trasnocharse, trate de dormir pues sus 8 horas diarias. Dígale no al sedentarismo. Aléjese de ambientes tóxicos, de gente tóxica, de pensamientos tóxicos. Si sus amigos son personas que fuman, que beben, que tienen pensamientos negativos, que todo el tiempo están diciendo que las cosas van mal, que nada sirve, si llueve es porque llueve y si sale el sol es porque sale el sol, usted aléjese de esos ambientes porque esos enferman, esos causan la liberación de psicotoxina y las psicotoxinas pues también nos alteran, ¿no? Tenemos que controlar el estrés. ¿Cómo controlamos el estrés? Pues podemos hacer yoga, podemos hacer pilates, podemos hacer ejercicio de respiración, podemos hacer ejercicio y podemos también hacer el CBB. La gente de Vidafy conoce muy bien lo que significa el CBB. Es el Club Vacacional Vidafy. Les recordamos que por ahí tenemos a Palenque muy cerca. Y es que cuando nos vamos de esas vacaciones con el club vacacional, pues liberamos todo el estrés, ¿no? Por último, les dejo pues un mensaje. Realmente hoy, la noche de hoy, pues yo les di alguna información, un poco rápida, yo sé, una cantidad de información, pero realmente el responsable de tu salud eres tú. No es el médico no tiene la culpa de que tú tengas diabetes, el odontólogo no tiene la culpa de que a ti te salga una caries, realmente tu mamá no tiene la culpa de que tú seas gordito. O sea, realmente el responsable de tu salud y el que tiene que hacer algo por tu salud eres tú mismo. O sea, tú eres el responsable de tu salud y todo lo que acabo de hablar el día de hoy, pues la idea es que cada uno de ustedes ponga en práctica algo de lo que vimos la noche de hoy, ¿no? Y para finalizar, los dejo con un pensamiento de Confucio que dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿Qué quiere decir esto? Ya yo les di la información, ya ustedes lo vieron. Espero que lo hayan entendido completo, aunque yo sé que es un poco complicado, pero lo principal es empezar a hacer algo por su salud. Empezar a tomar los productos, a desintoxicarse, a limpiarse con el Detoxify, a tomar el Nanofy Cúrcuma, a eliminar un poco, y si no definitivamente las carnes rojas, a tomar agua, a consumir fibra. O sea, algunas de las cosas o todas las cosas que les hablé, pues ponerlas en práctica y todo es por prevención, no solamente de la diabetes, sino de pues, cualquier otro tipo de enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su total agrado. Los invito para los próximos webinars que vamos a tener este mes. Uno va a tratar de la fibra, el otro va a tratar de la cúrcuma, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.